Vas a esquipear a Inefa y lo sabes. La mayoría de jugadores de Genshin actualmente no están casi consumiendo contenido de Inefa y justo salió la prueba de beta test de los creadores de contenido con Inefa. Veréis por aquí gameplays y cosas que al final mucha gente ha subido cosas de este estilo. Y básicamente está mucho más fuerte de lo que se pensaba. Se avisó de que Inefa ya venía fuerte y a día de hoy con equipos de Neuvillette y Varese sobre todo está siendo un personaje que posiblemente podría estar en A en tier list de Genshin, justo por debajo de S, o incluso entrar a S con un nuevo best in slot de equipos de Varese. Pero lo peor de todo esto es que Inefa es para Notcry, que los equipos de Inefa aún no están completos y que los equipos de Inefa, Columbina, Flins y alguna otra cosa en Notcry en el futuro puede que sean literalmente el meta y dos equipos establecidos que nos quieran vender durante todo Notcry, en mi opinión, los electrocargados, y equipos de Bloom Lunar y Hyper Bloom Lunar con Lauma, que os he dicho en otros vídeos y que os hablaré de este nuevo meta de Notcry para que estéis atentos y sepáis que son nuevos equipos full de personajes de Notcry y serán, digamos, los que van a marcar todos los abismos y las conflagraciones estigias de lo que viene. Entonces, ¿cuál es el potencial real de Inefa? ¿Qué problema está ocurriendo en la comunidad actualmente? ¿Y por qué la gente está esquipeando a lo loco el contenido de Inefa? ¿Por qué no tenéis protogemas? ¡Estamos pobres todos! Dejar un buen like si esto es verdad, dejar una ulti de bene, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Bendición gratis, así que gracias por permitirme hacer esto solo por ver el vídeo, comentar, dar like, suscribirse con campanita. Suerte con la Bendy. Bienvenidos invitados a los directos, que también sorteo aparte bastante más. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechéis si estáis comiendo. Y vamos con el gran error que está cometiendo toda la comunidad de Genshin Impact con Inefa. Hay vídeos y está la beta de Inefa. Básicamente se conoce su nivel de potencial y sabéis que Hoyoverse, si te quiere hacer jugar un crío, te mete el boss crío, si te quiere hacer jugar piro, te mete la tulpa y tú tienes que jugar el equipo de Mabuika, que es el mejor del juego actualmente. Y a día de hoy en el abismo hay pues jugar crío arriba, jugar piro abajo, Unga Unga, Mabuika, Skirk, los dos mejores equipos del juego, ahí con Neuvillette el tercero, rondando y moviendo puestos. ¿Qué pasa con Inefa? Pasa que, como he dicho de broma al principio, la gente está súper pobre y después de ver el tráiler... De hecho, el esquipear el contenido de Inefa ya lo estaban esquipeando antes del tráiler de los personajes de Notcry. Pero ahora con el tráiler de los personajes de Notcry, la gente está esquipeando muchísimo más todo el contenido de Inefa. Yo creo que porque no quieren ni que les guste un 1% para poder, si acaso, tambalear su estrategia y dejar de ahorrar protogemas, porque creo que la mayoría estáis súper sin ni un recurso en Genshin y creo que el gran problema es que queréis a Citral y los que no la tenéis y vais a llegar secos a Notcry, pero querréis todos los personajes. Dejadme en los comentarios una lista de qué personajes de Notcry son los que queréis y por qué todos. ¿Queréis personajes de Notcry? Sí. ¿Qué personajes queréis de Notcry? Sí. Es literalmente el meme actual de la comunidad. Pues bien, Inefa es actualmente esto. Es un personaje espectacularmente fuerte y sólido. Nos va a dar una posible nueva variante de equipo de Varese, Furina, Xianyun, Inefa. Y aquí os cuento mi expectativa y lo que yo he visto en las pruebas de personaje que hay ya infinitas en internet. Creo que sí hay un nuevo techo de Varese. Y Varese actualmente ya es el quinto mejor equipo del juego en sobrecarga. ¿Qué ocurre con la nueva variante? Que el daño base de la construcción de Inefa, correcta, sin maestría y con ataque del daño del electrocargado lunar, es un daño fuera del campo espectacular, superior a los daños brutos que podría llegar a tener Varese, pero además Varese con el bufo de Furina y el bufo de Xianyun ya tenía un daño bruto muy grande, solo que no había un cuarto slot de ese equipo para superar las sobrecargas con los bufos de Yansan, el bufo de Mabuika y el bufo de Chevreuse. Ahora sí puede. La cuestión sobre todo es que Hoyoverse siempre va a querer venderte. Y entre un equipo de Varese que su best in slot es con Yansan C6 y Chevreuse sin constelaciones, y Mabuika que todo el mundo la está jugando carry, con lo cual no la está jugando con Varese, y un equipo de Varese full de 5 estrellas donde te va a poder vender, porque te puede vender en este caso a Furina, a Xianyun, a Inefa y a la propia Varese, o mucha gente tiene a Xianyun ahí sin usarla tanto, o no hay dos Furinas, pero habrá una Columbina en el futuro y se dice que puede hacer muchas cosas parecidas a Furina sin restar vida al equipo. Básicamente te va a querer vender los 5 estrellas, con lo cual tiene sentido y tiene lógica que el nuevo techo de Varese sea con Inefa. Pero hablemos ahora del futuro.
Sale el nuevo carry Electro. ¿Cuántas personas dudan de que supere a todos los carries Electro menos Varesa en el nuevo meta? ¿O cuántas personas dudan, si se nota que quieren establecerte al menos en la primera mitad de Notcry como mínimo 2 equipos que sean top tier por encima del top, no sé si van a entrar al top 5, pero siendo Hoyoverse, para vender a lo mejor sí son 2 equipos que entran directamente por encima del top 7 como mínimo? ¿Cuántos creen que Flints no superará a Varesa? ¿Cuántos creen que el equipo de Columbina, Flints, Inefa y un último personaje para completar los electrocargados no sea un top 4, top 3? Esa es la cuestión. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Inefa sí va a estar muy fuerte, y sobre todo la otra variante que ya sabemos que Lauma es de Blooms y Hyper Blooms, habilita que si Lauma aplica lo justito de dentro, o sea, aplica bien pero no en exceso, como para que la reacción principal no sea quicken como los antiguos Hyper Blooms que había, sino que la reacción principal sea electrocargado y una aplicación suave por encima de dentro para que se generen los blooms y puedas aprovechar el bloom lunar o el hyper bloom. ¿Quién te dice que no tengas una variante de Flints, Inefa, Columbina, por ahora Furina imagino, pero Columbina en el futuro, y Lauma de soporte? Y tienes un electrocargado de base con todos los daños brutos de electrocargado lunar. Casualmente Inefa le da un bufo de maestría a ella misma y al carry en campo, que será Flints, que es Electro, y estos dos personajes Electro van a explotar los Hyper Blooms con un daño de reacción lunar seguramente el doble de fuerte que el Bloom normal y el Hyper Bloom normal. Inefa es el personaje más subestimado hasta ahora en Genshin Impact y mucha gente la compara con Emily. En mi opinión no va a ser Emily. No va a ser un personaje que pase desapercibida, que solo sea para Kinich, que no sea best in slot de Kinich, y que ahora mucha gente sí que quiera a Inefa porque no tienes dos Furinas, Emily, y no tienes dos Furinas, y al final lo mejor para combinar con Kinich, sobre todo por las mecánicas de los bosses, no por el daño bruto real, sea Emily con Kinich. Creo que está un poco por encima. No digo que vaya a ser must pull, no creo que sea, quién sabe. Si el equipo de Flints se queda como top 2, top 3 y luego resulta que Varesa tiene un top 4, top 5 también con Inefa, a lo mejor sí se vuelve must pull C1 y Arma y se vuelve casi tan fuerte como podría ser Scoffy. Pero vamos a ver cómo avanza. Sobre todo con este vídeo quería explicar el valor real de Inefa. Quería explicar que aunque la skipeéis siendo conscientes que la skipeáis, quería dejar el mensaje en este vídeo de si vais a ir por Flint, si os ha gustado el carry Electro de Notcry y tenéis claro que vais, va a depender al 200% de Inefa, porque Hoyoverse no va a cometer dos veces el mismo error de sacar un soporte para luego el carry que es Emily para Kinich y que luego tengan que forzarte con mecánicas de bosses como el Magma Dragón y la cepa abismática a que Emily sea un best in slot artificial de Kinich por las mecánicas de los bosses, no por el daño bruto como es Furina, que es el best in slot de Kinich con una doble reacción de crepitar más quemadura. Hoyoverse no tropieza dos veces con la misma piedra a nivel de venderos cosas. Me diréis, no, sí, Phil, a la comunidad nos falla mucho, ya, pero cuando es cuestión de venderos no fallan dos veces.
Inefa va a ser best in slot de Flints. Y si queréis jugar uno de las dos cores más fuertes y las únicas que va a haber en Notcry y queréis sacar este carry, Inefa va a ser casi obligatoria. Tenerlo muy en cuenta, porque skipear a Inefa es muy posible que también implique que sea una buena decisión skipear a Flints, porque no vais a tener el equipo completo y vas a sentir que Flints no hace lo suficiente o que os falta Inefa, o igual que los que habéis sacado a Skirk y estáis esperando el rerun de Scoffy, vais a sacar a Flints y vais a estar esperando con un equipo incompleto y sin sentir un daño sostenido constante el rerun de Inefa lo antes posible, y no os gustaría estar en esa situación, porque los que ahora no tienen a Scoffy empatizan mucho con esto y saben que están súper deseosos y súper dependientes de sacar a Scoffy porque no la tienen aún con los equipos de Skirk. Así que poquito más. Esto es lo importante que quería deciros, e Inefa está siendo el personaje a día de hoy más infravalorada sin haber salido ni siquiera del juego, solo por la situación de las protogemas. Creo que es el motivo principal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.